Bien, niños, continuamos con la siguiente sesión del curso de trigonometría. Vamos a explicar el tema de ángulo trigonométrico. Es un tema que ya se vio en clase en la semana presencial, pero si es este tema hay que repasarlo bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy importante, importantísimo este capítulo, ¿ya? Porque muchos se olvidan. Entonces, vamos a empezar a explicar la teoría. ¿Ya? Mi nombre es Wilmer y esta clase virtual es para mis alumnitos del primer año de secundaria del Colegio Inmaculado Corazón de Jesús, que queda acá en San Juan del Lurigancho. Bien, el capítulo es ángulo trigonométrico y he preparado un material con mucho cariño. Por acá miren el cursor, que es un ángulo trigonométrico. Acá lo indican de manera bien, pero bien clara. El ángulo trigonométrico se obtiene girando un rayo alrededor de su origen. Si por acá tengo el rayo OA y lo roto hacia arriba, lo que se genera es una abertura hacia arriba, y esa abertura es el ángulo trigonométrico. Y si vemos en esta posición, acá está el rayo y se ha rotado hacia arriba, ¿no? El sentido de rotación, si es hacia arriba, se le llama sentido de giro antihorario, cuando el rayo rota hacia arriba. Y por convención, cuando el rayo rota hacia arriba o tiene sentido antihorario, se considera que es un ángulo positivo. ¿Ya? Cuando rota hacia arriba o tiene sentido antihorario, se le considera como ángulo positivo. El caso contrario es cuando tú tienes un rayo. Miren el cursor, este es el rayo, el que estoy indicando, ¿no? Este es el rayo. Lo roto hacia abajo genera un ángulo trigonométrico también. Pero el sentido de giro, de arriba hacia abajo, repito, de arriba hacia abajo, es sentido de giro horario. Y por convención, el sentido de giro horario es negativo. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Hacia arriba, sentido antihorario y hacia abajo, sentido horario. ¿Ya? Esto es lo que hemos explicado en clase. Pero hay que recordarlo. Por acá hay otra imagen. Miren, sentido antihorario, sentido horario, ¿no? Pero no se preocupen, miren, para mí mejor esta imagen, ¿vale? Y también hay que recordar para resolver los ejercicios, es un ángulo recto. Miren solamente al ángulo recto, al ángulo llano y al ángulo de una vuelta. Esos tres ángulos se utilizan bastante para resolver los ejercicios. El ángulo recto, el ángulo llano y el ángulo de una vuelta. Acá dice ángulo completo o de un giro. Es lo mismo que decir ángulo de una vuelta. Bien, estos tres ángulos, ¿ya? El primero, ángulo recto, es un ángulo que mide 90. Mide 90. Cuando es 90 se denota con un cuadradito. Un cuadradito. Pero acá no está, pero es un cuadradito. Cuando es llano, mide 180. La mitad de una vuelta. Y cuando es de una vuelta completa, acá dice, o de giro, mide 360. Los demás ángulos son convencionales, pero apréndanse cuánto mide un ángulo recto, 90, un ángulo llano, 180, el ángulo de una vuelta, 360. Bien, ok. Y tenemos por acá un ejercicio, ¿no? Que lo vamos a resolver en la pizarra. Este ángulo es el ángulo recto. Les dije que cuando el ángulo recto se denota con un cuadradito. Acá está el cuadradito pintado de negro. Y el ángulo recto, si retrocedemos, el ángulo recto mide 90. El ángulo recto mide 90. Vamos a resolver este ejercicio. Y los demás ejercicios son muy, pero muy parecidos. Bien, ¿me permites dibujar rapidito? Si es que
No tengo buen pulso, quiero que me disculpes. No estoy en una posición, para mí, no estoy tan cómodo. Miren, todo este ángulo mide 90, ¿no? Ángulo recto. Por acá hay un rayo que divide el ángulo recto en dos medidas. Ya está. Este ángulo mide, si vemos la imagen, 2x más 1. Y este ángulo mide menos 49. ¿De acuerdo? 2x más 1 y menos 49. Ya pues, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que todo el ángulo recto mide 90. ¿De acuerdo? Todo el ángulo recto mide 90. Porque todo es un ángulo recto. Y un ángulo recto... Un ratito, un ratito. Sí, un ratito. Todo el ángulo recto es este. ¿Ya? ¿Cuánto mide? Mide 90. ¿Ya? Mide 90 grados. ¿De acuerdo? Mide 90 grados. Y el ángulo recto mide 90 grados. Ok. El ángulo recto mide 90 y siempre es positivo. ¿Ya? Por acá tengan cuidado. El ángulo recto, el ángulo llano y el ángulo de una vuelta, todos estos ángulos son positivos. Bien, continuamos con el ejercicio. ¿Cómo resolvemos ese ejercicio? Sencillo. Acá hay que acatar algo. Si es que vas a plantear ecuaciones que todos los ángulos estén en sentido antihorario, o sea, en sentido positivo. Yo veo que todo el ángulo recto, por teoría, hemos dicho que siempre es 90. Y si hemos dicho que es 90 es porque es positivo, ¿no? Está en sentido antihorario. Este ángulo también está en sentido antihorario, ¿no? Por la flechita, 2x más 1. O sea, hay dos ángulos que ya están en sentido antihorario, el 90 y el 2x más 1. Profesor, ¿y el menos 49? Es negativo porque está en sentido horario. Miren la teoría. Sentido horario, por acá está. Sentido horario es negativo. Y en sentido antihorario es positivo. Y entonces, ¿cómo se trabaja, profesor? Todos los ángulos tienen que estar en un mismo sentido. Y siempre se sugiere que esté en sentido antihorario, en sentido positivo. Entonces, profesor, este sí está en sentido antihorario positivo. Sí, déjalo. Él también, sentido antihorario positivo. Menos 49 no. Entonces, ¿qué haces? Sencillo, pues. Debes olvidar, porque eso marca la diferencia para los demás ejercicios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Le cambia de sentido. Le cambia de sentido. Si está en sentido horario, tú le cambias a sentido antihorario. Pero cuando le cambias de sentido, también le cambias de signo. ¿Ya? Si está en sentido horario y tú lo quieres cambiar a sentido antihorario, le cambias de signo. ¿Ya? Si está en sentido horario y es menos 49 y tú lo quieres cambiar, cámbialo. ¿Ya? Tú lo estás cambiando. ¿Eh? Tú lo estás cambiando. Ya lo cambiaste de sentido. ¿Ya? Pero si tú le cambias de sentido, también le cambias de signo. ¿Te acuerdas que era menos 49? Ahora, si tú le cambias de sentido, le cambias de signo. Ahora va a ser más 49. ¿Ya? Va a ser más 49. O 49. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora sí, mira. Sentido antihorario, antihorario y el total también antihorario. Se pueden sumar, porque todos tienen igual sentido. Entonces, ¿cuál sería tu ecuación? Tu ecuación va a ser el total, que es 90, igual a la suma de estas dos partes. ¿De acuerdo? Repito, el total, que es 90, igual a 2x más 1 más 49. Repito,
90, que es el total, igual a 2x más 1 más 49. Eso vamos a plantear, ¿ya? Permíteme borrar, please. Vamos a borrar. Pero no te olvides, ¿ah? El total 90 igual a 2x más 1 más 49. Este ángulo era negativo, pero si yo le cambio de sentido, si era menos 49 hacia abajo, cuando lo cambio de sentido hacia arriba, se vuelve más 49 o 49. Bien, el total igual a la suma de las dos partes, ¿ya? El total es 90. Entonces, vamos a plantear esa ecuación. El total 90 igual a la primera parte más la segunda. La primera parte era 2x más 1. Retroceden el vídeo y lo van a ver. Entonces, hay que resolver esta ecuación. Sencillo, ¿no? 90 igual a 2x más, ¿cuánto es 1 más 49? 50. 50 pasa a restar. Tendríamos 90. Creo que se vea 90 menos 50 igual a 2x. ¿Ya? Ok. Entonces ahí resolvemos esta igualdad. ¿Ya? 90 menos 50 igual a 2x. 90 menos 50, tú ya sabes que es 40. 40 igual a 2x. Y de ahí, ¿cuánto valdrá x? El 2 pasa a dividir. Creo que alcance. ¿Y x cuánto es? 20, ¿no? Porque 40 entre 2 es 20. Jóvenes, ahora como tarea, tú mismo eres, ¿ah? Este ejercicio. Todo este ángulo, permíteme el cursor, todo este ángulo es un ángulo llano. La mitad de una vuelta, 180. Pero 180 es positivo. 60 también es positivo. Entonces, ¿a quién le cambias de signo? Al menos x. Le cambias a más x. Y sumas 60 más x igual a todo que es 180. Todo es un ángulo llano, mira la teoría. Ángulo llano, 180, todo, la media vuelta. ¿Ya? Y en el último ejercicio, todo es 90. Acuérdate del ejercicio que hemos resuelto. Él es positivo. A él lo cambias a más 20 y él lo cambias a más 3x. Y sumas más 3x más 20 más 4x igual a no 20. A estos dos los cambias de signo, ¿ya? Para que los tres sean positivos y la suma me dé 90. Este es un ángulo recto. No, el ángulo recto está por acá. Esta vez un cuadradito, pero no se ve bien. Los jovencitos, espero que esto les ayude a mantenerse ocupados, ¿ya? Cuídense bastante, que Dios los bendiga. Okay.